estás? ¿Cómo ha estado el día? Todo bien acá, todo bien, gracias. Tranquilo, es la Excelente, fiesta que se viene, excelente, Cristian. Mira, esperándola. vamos a conversar primero de un poco de ti. Yo creo que vamos a partir. A mí me gustaría presentarte. Tú eres profesor de filosofía, ¿cierto? De la Universidad de Ujú. Concepción. Sí, Y cuéntanos, Cristian, ¿tú dónde naciste? ¿Dónde creciste? mm, bueno, yo soy penquista, nacido y criado acá, he vivido toda la vida eh, con mi papá, pero bueno, no tanto, porque he viajado también, he estado en varias partes, salí el 2007, salí de la U de Conce y estuve 2 años en Rancagua, otros dos años en Valdivia trabajando también. He estado en Antuco, he estado en Arauco, he estado en muchas partes haciendo clases como reemplazo también. Entonces he conocido muchas realidades y, y bueno, y siempre retornando a donde mi papá. Así que, bueno, espero que no mucho, por mucho tiempo más, porque por ahí está saliendo una casita, así que eh, por fin mis hijos se van a deshacer de mí. No, Y pero excelente, Cristian. No, felicidades ahí por la casita, como el anhelo que tenemos todos los chilenos de ahí en algún momento, ujú. ¿cierto? Tener nuestra casita. Felicidades, Cristian, por eso. Y allí en Concepción, tú, no sé si recuerdas, nos puedes contar de esos años cuando tú estudiaste, cuando eras eh, joven, como los alumnos que le hacíamos clase. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuáles eran tus asignaturas favoritas? Bueno, yo siempre les comento a mis alumnos, en la básica estudié en un liceo, en una escuela que se llama Manina de Chile, y la verdad es que no, nunca fui muy buena nota. En realidad, eh, yo, bueno, no culpa mi perdón a mi papito que me escucha, si es que me está escuchando, o me va a escuchar más adelante, pero a mi papá siempre, cuando me castigaba, me mandaba a estudiar. Entonces yo le agarré una fobia al estudio, oye. Entonces cada vez que mi papá me mandaba a estudiar, yo me ponía a leer, pues, a buscar alguna cosa que me gustaba. En ese tiempo se estudiaba con enciclopedia. ¿Tú te acuerdas que tenían la enciclopedia? Tú estudiabas y al lado una enciclopedia grandota. Entonces me ponía a leer esa enciclopedia, pues. Y ahí me encantaba porque me pasaba el rato ahí, había cosas que no entendía, la buscaba y estaba todo ahí mismo. Tú sabes, la palabra enciclopedia es saber circular, está todo ahí, un ciclo, cíclicamente. Entonces siempre vuelve a lo mismo y va a otra y después otra y otra. Y es como una internet primitiva. Y, y cuando llegó la internet, cuando llegó los computadores a la casa, primera vez, el año 99, 96, quizás más o menos en esos años, compraron acá en la casa el primer computador y venía con un regalo, unos CD-ROM, y uno de esos CD-ROM venía una enciclopedia virtual. En Hoy carta, ¿cierto? para mí esa cuestión fue maravillosa. Me- claro, pues que era de otro mundo, pues, era otro Claro, planeta, colocaba en la enciclopedia y empezaba a sí, leer sí, una cosa y si sí. no, Igual pasé si por no esa sabía, transición. Sí, era como eh, increíble, ¿cierto? Pasar de tener que buscarlo en los libros ahora en un computador que estuvieran en un segundo la información. digitalizado, pues. Claro, si hay un clic, había otro, y después había videos, después tenía imágenes. No, muy interesante ese momento, esa etapa. Claro, para Así contarle que, a los alumnos que nos están viendo, eso no era una enciclopedia por internet, ahí a los chiquillos, era un CD. En esa época los computadores admitían CD y en el CD venía la enciclopedia, entonces uno colocaba el CD, ahí estaba el programa y ahí estaba la enciclopedia, la más famosa en carta. Puede que hayan habido otras, yo no recuerdo, yo pero tenía claro, Salvat, la por que te digo internet, yo, ¿ya? la virtual era Salvat, una Salvat, y era muy buena, salvaba. Ah, ya. Y entretenía, pues. Y resulta de que, y después cuando entré a estudiar filosofía me di cuenta que, oye, si esto fue lo que siempre hice, po. Si siempre cuando filosofía es como la palabra lo dice, po, aprender lo que te gusta, po, por saber, por el gusto de aprender. Y eso era precisamente lo que yo hacía, lo que hice siempre, cuando mi papá me castigaba y me mandaba a estudiar.
Entonces, cada vez que estudiaba me ponía a leer la enciclopedia y después en la universidad era algo parecido, po. Leía lo que me gustaba, tampoco fui muy destacado, pero sí lo que puedo jactarme o ufanarme fue de que en mi tesis yo fui uno de los pocos alumnos que la hizo en filosofía. Todos se escapaban, la dan en educación porque encontraban que era más fácil, lo hacían en grupo. Entonces yo no, yo quería filosofía y me gustaba la filosofía, así que yo la quise hacer en filosofía y la hice solo en filosofía y ¿cómo se dice? Me evaluaron un tribunal, tres profesores de muy buen nivel, un caballero, un doctorado en ciencia en una universidad española, no recuerdo el nombre, y todos quedaron muy bien, muy, eh, ¿cómo se dice? Conformes, por decirlo menos, de mi tesis. Le gustó, tuve un 6,7, me acuerdo, pero nos pusieron un 7 por unos errores mínimos de ortografía con ese tiempo, o algo así, pero quedaron muy bien, les gustó mi tesis. Así que en realidad yo me di cuenta que eso era lo que yo quería. Para mí me gustaba la filosofía, siempre fue lo que siempre hice y yo creo que fue el que más me encanta. No me considero un filósofo nunca, nada que ver, pero sí un profesor que le encanta enseñar filosofía y aprender filosofía y eso. Claro, más o menos tú en el libro dices más o menos, tiras una frase más o menos así, y que yo creo que tienes mucha razón. Que, eh, en el momento que uno dice estoy listo, empezó por decirlo de una manera, la debacle. El ser humano de por sí incompleto, ¿cierto? Entonces no, siempre está en una búsqueda. Pero ya vamos a Claro. pasar a ese tema. Yo no quiero escaparme de una parte que me gustaría, al menos a mí, saber. Bueno, esto no es precisamente lo que quiero saber, pero para no dar un salto, pasamos de la básica, pasamos a la universidad, pero entre medio, ¿a qué Ujú. liceo fuiste, Cristian, o colegio? Fui al liceo número 4 Juan Martínez de Rosas, un liceo municipal que está ahí en Concepción, en Eras, y era un liceo de municipal, po. Pero buen liceo, me acuerdo, tengo buenos recuerdos, tuve buenos profesores, aún tengo amigos, profesores que son amigos míos, muy queridos, me formaron muy bien y en realidad después uno con el tiempo tú te recuerdas muy poco de lo académico quizás, y quizás aprende más de lo que te deja la vida, el cómo vivían ellos, cómo eran, la actitud. el- Eso uno aprende al final por lo que te va quedando, una de las mayores cosas, lo actitudinal que se llama ahora. Eh, Me pasaba hoy día mismo, me acuerdo, mi colega David Parás, escuché algo parecido hoy día, comentó Le mandamos algo un saludo a David que Parás, posiblemente está sí, viendo la transmisión. Saludo a David. ojalá, ahí él algo comentaba que se acuerda muy poco de lo que vivió en la básica y son cosas puntuales que le marcaron. Y claro, pues, así es la vida también, pues uno tú te das cuenta que te vas quedando con muy poco, pues. Y la sabiduría, como dice la palabra saber, sabor, te quedas tú con eso, pues, con el sabor de lo que viviste, lo que incorporas. Y tiene que ver con lo esencial, pues, no tiene para qué ser tan, eh, como se dice, oye, con tanto equipaje. Hay que ir con lo Tan amplio, esencial, ¿no? Si ¿cierto? uno va quedando, Sí, uno se va quedando. Están esas dos cosas, pues está la cantidad y también se tiene que haber una síntesis. Tú tienes que y la síntesis implica eliminar algunas cosas que son a veces eh, información ya demasiado, que quizás sea no tan significativa, quizás. Eso. claro, eso es como una ley de la vida. Posiblemente la gente que ha entrado a leer el libro de Cristian, en alguna parte, claro, también lo menciona. Ahora, Cristian, y cuéntanos por qué te hiciste profesor y además de filosofía. Eh, Ya, eso por un lado, po. Yo te dije que, bueno, yo creo que en ese tiempo recuerdo que la primera opción fue antropología. Siempre me interesó ese aspecto de la vida, eso. eh, y segunda opción fue filosofía. eh, pero están Tuve un relacionadas, profesor ¿cierto? muy. En realidad están No, bastante no, tuve, es que relacionadas sí, ambas sí, tuve carreras. razón. Tuve un profesor de filosofía en la media que igual me impactó mucho, me gustaba, era mi clase favorita, junto con mi amigo con el que más me juntaba en ese tiempo, Fernando Ursúa. No sé de dónde estará él ahora, no perdí contacto con él. ¿Él Pero es tu a amigo o es nosotros profesor, ambos, no, él Fernando fue un Ursúa? amigo mío, un compañero Un que amigo, tuve, un claro. compañero de la media que éramos como los más yuntas en ese tiempo, que perdí contacto con él en realidad.
nunca más supe de él, pero me acuerdo que de hecho a él, más que a mí incluso, le encantaba la clase de filosofía de un profesor, apellido Yáñez, creo. No sé si seguirán, yo creo que es de jubilado ya. Y era muy buena su clase. Entonces, y ahí eso como que me llamaba la atención. Después, como te digo, eh, se dio que quedé en filosofía y, oh no, yo me enamoré de ello. Tuve la suerte, la fortuna, oye, de haber tenido unos profesores de primer nivel en ese tiempo. Agarré toda la vieja escuela. Todos los profesores que yo tuve eran, ya estaban a punto de jubilar. Entonces, tú sabes que la humanidad lo que más se valora es el bagaje, pues, los años más que, a diferencia de las carreras de científicas, que sé yo, que tú tienes que estar actualizándote y prevalece lo actualizado en este aspecto, quizás también lo nuevo. La humanidad, al contrario, tiende a valorarse más los años. Y yo agarré toda esa vieja escuela, buenos profesores tuve. Mm, Mi mentor, yo creo que fue la única persona, el único filósofo que yo tenía la fortuna de conocer, así como en vivo y en directo, fue un profesor de filosofía que tuve allá. Tuve excelentes profesores, pero y un filósofo. Y ese filósofo se llamaba Edison Ediberto Arias Arcos. A ver, de Un nuevo, si me puede viejo repetir muy... el primer nombre, primer apellido del profesor. Edison Ediberto Arias Arcos, un profesor que ya debe haber Edison fallecido Arias porque Arc. sí, cuando yo entré a filosofía, el caballero ya estaba por jubilar. Y de hecho, él no jubilaba, que fue estafado. Todos los ahorros de toda su vida los perdió eh, en una... en una... No, era una cosa que era como una, ¿cómo se llama? Estas cajas de convención, pero trucha. Se llamaba Inverlink el caso. Y él tenía los ahorros de toda su vida, profesor universitario. En ese tiempo creo que eran como 60 u 80 millones de pesos en esos años. Estoy hablando por el 2002, por ahí. Y Lamentable. Escucha, sí, ojalá se y haya no podido podía jubilar. recuperar de Pues, eso. claro, no sé, Oye, pues, después, Cristian, incluso yo una vez bromeé con él porque después fuimos amigos. Éramos amigos claro, y yo bromeaba con él y digo, gracias a que lo estafaron, profe, yo pude conocerlo y tuve la claro. fortuna. Si no se hubiese Y claro, jubilado el antes, nomás. viejito, Claro, sí, pues no podía jubilarse, pues, pero el caballero, oye, tenía la fortuna también de vivir cerca de la U. Vivía en el barrio universitario y vivía como a 3 cuadras de la universidad. Yo me iba a pie con él, pues yo cuando terminaba las clases yo lo esperaba, íbamos caminando, él caminaba lento y era un deleite para mí realmente escucharlo. Cuando yo empecé a ser amigo de él, yo entraba con un cuaderno y un lápiz, pues. Yo le dije, profesor, discúlpeme, pero no, de lo que usted habla, yo en la mitad le entiendo y eso, y así que porque él hablaba normal, pero la cantidad de conceptos que ocupaba eran casi todos no conocía, hasta cosas súper ínfimas. Yo siempre me recuerdo, por ejemplo, hasta le preguntaba por el día, cómo está el día, y me empezaba a hablar de, qué sé yo, de cosas de meteorología, qué sé yo, del anticiclón y cosas así, pero no por ufanarse, sino que le salía natural. Entonces ahí te das cuenta que claro. el caballero dominaba las disciplinas o el saber interdisciplinario a un rango muy por superior de la media en todas las áreas. Y yo creo que esa es la idea del filósofo, saber casi nada o un poquito más de casi nada de casi todo. Entonces él era una mente así. Oye, Cristian, qué bonita relación con el profesor Arias y el profesor de la media. ¿Cuál era su nombre? El que tú nos Yáñez, contaste que con tu amigo, profesor Yáñez. sí. Profesor Yáñez, bueno, le mandamos saludo a él, su familia, o eventualmente, no sé si todavía seguirá vivo el profesor. Pero le mandamos Ujú. saludos. Posiblemente su Claro, familia, alguien se va a enterar. Nos están viendo bastante gente, Cristian, aunque yo te puedo decir que hay más de una decena de personas viéndonos, lo que para una transmisión de Twitch es bueno. Eh, ya. Cristian, bueno, voy a saludar a la gente, voy a saludar a la gente que está acá, a las personas que nos están viendo. Yo acá estoy monitoreando, hay 15 personas. Franchito Legendary mandó aplausos. Bueno, muchas gracias, Franchito, por acompañarnos. Cualquier persona, chiquillo, de los que nos esté viendo, chiquillas, puede dejar su pregunta, la puede hacer acá en vivo o en directo. Yo la voy a decir acá al profesor Cristian. Cualquier pregunta que ustedes envíen, chiquillos. Ya yo estoy atento al chat, estoy mirando el chat de Twitch. Y, y bueno, Cristian, quería contarte que tenemos un colega, ¿cierto? Experto en literatura, que también se quiso agregar a la conversación, así que lo vamos a recibir. Espero aquí esté esperándonos, que lleva unos minutos acá esperando entrar a
a la Qué conversación, bueno, pues, qué es el, bacán. el profesor Marco. Ya el profesor Marco se está conectando. Aquí lo vamos a ver. Marco Rivera, que a lo mejor no lo saben, pero todos, pero él se maneja mucho en lo que es literatura, se está especializando en eso. Entonces, también quiso participar de la conversación y acá está. No sé si me escuchan, Marco. Hola Marcos, Bueno, no, todavía está conectando el ¿cómo audio, no se le estamos? ahí se le conectó, parece. Eh, Marco, ¿no escuchas? ¿Qué pasa, Marquito? No, que todavía no se le conecta el audio. Ahí le vamos a escribir que dice, no se le ha conectado el audio, parece. No se te ha conectado el audio. ¿No? Ahí sí. Ahí sí. Hola, Bueno, Claudio. Ahí O sea, sí. hola Marco, nada que ver. Eres ¿Qué Claudio. tal, Marcos? hola Claro, Cristian. claro, Oye, Dani, te envié un claro. mensaje, véelo, porfa, en Sí, el sí, no, WhatsApp. sí. Ya. Estamos grabando, Cristian. Gracias por recordarlo. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Buenas noches. Ya no sé cuándo es buenas noches, si pasado las 9, las 10. I don't know. Claro, como estamos de verano, ¿Cómo todavía estamos, está claro. Marquito? Mira, aquí Van a ser las 9:30 tengo y todavía está una claro. mega. Mira, tengo una la nueva novela aquí de Juan Luis Martínez. Este Juan libro Luis es Martín. súper under, por decirlo así. Ah, claro, debe ser bien under, en realidad. Bueno, yo no soy muy bueno en la literatura en realidad, chiquillos. Así que en Ah, realidad no lo ubico. Bueno, claro. Marco, mira, estábamos Claro. conversando con Cristian. Cristian nos contó por qué quiso ser profesor, Ya. cuáles han sido sus profesores que lo marcaron. Y yo ahora quería Ujú. comentarte a ti, Cristian. O sea, sí, Cristian, quería preguntar, de tu trabajo como profesor de filosofía, no sé si nos puedes contar tú, que igual nos contó al principio que anduvo por varias ciudades trabajando profesor, anduvo por Rancagua, Valdivia, además de Concepción. Cristian, ¿cuáles son las experiencias que tú recuerdes como más enriquecedoras o profundas que has tenido como profesor? Si nos pudieras comentar alguna. Muchas, no sé, muchas. En realidad, eh, Una primero que que se te venga a todo, la mente, conocer. una así como una de las más, alguna, la que sea. Mira, en realidad tuve muchas que son impactantes, muy emotivas, por ejemplo, las cadencias. Pero mira, la que creo que sin duda la que más me marcó, y creo que muchos de mis alumnos deben estar de acuerdo porque yo lo he comentado varias veces en alguna clase, un episodio, oye, de un alumno de cuando estaba haciendo mi práctica. Eh, esta- eh, Eso, de hecho, es la parte central del libro, y igual no sé referirme a ello porque estaría haciendo, ¿cómo se dice? El spoiler. Un spoiler, Spoiler. pero brevemente. Oye, Spoiler. ¿Ah? Sí. Eh, Mucha, es que en realidad el libro se trata básicamente de ese episodio. De ahí parte, o sea, una de las causas que viene de ahí, ¿cachai? Tiene que ver con un- un- una cosa que fue muy intrigante en realidad. Fue algo incluso medio que raya en lo paranormal. Entonces, ese, ese episodio como que de alguna manera conectó con lo que yo venía de antes del libro, ¿cachai? Eso fue lo que realmente, no sé si detonó, porque hubo otras, pero sí estuvo muy presente todo el tiempo. Y de hecho parto el libro con haciendo hincapié en la alegoría de la caverna, porque la alegoría de la caverna de Platón, si bien es cierto, es como en la base de la filosofía, no se puede hablar de filosofía sin la alegoría de la caverna, tú tienes que tenerla muy presente. eh, de alguna u otra forma está vinculada ese episodio a la alegoría de la caverna, o viceversa, la alegoría de la caverna con ese episodio. Y me gustaría mejor omitir eso y esperar a que sea una especie de aliciente para que los que quieran leer el libro vean y vean por sí mismos ese episodio, comentarlo. Y bueno, lo otro es que han sido cosas muy enriquecedoras. Por ejemplo, se me vino a la mente un proceso en especial cuando estuve trabajando en el sur con en un liceo donde iban a ser curas. Era un liceo, se llamaba Seminario Menor. Era un liceo que preparaba a algunos niños que iban para ser curas. Entonces, después del seminario menor venía el seminario mayor y después eran curas. Iban al Entonces, Vaticano, esos eh, chicos.
claro, entonces estuve por 2 años a cargo de un internado, de esos niños parte de esos niños iban a ser curas después, iban a ser sacerdotes. Entonces, no, ahí hubo mucha experiencia bonita, los niños, gente muy de trabajo, niños de esfuerzo, oye, almas muy lindas, seres muy lindos en realidad. Y bueno, uno que me llamó mucho la atención en particular, que lo voy a comentar hacia el vuelo, fue cuando estábamos en la época se estudiaba mucho allá. Tenía que esperar, velar por lo que los niños estudiaran, tratar de ayudarlo un poco, ¿cierto? En la básica y la media. Y uno de esos niñitos estaban en sus pocas horas libres que tenían, pocas horas libres, po. Y una de esas pocas horas libres me dice, profesor, profe, ¿qué puedo hacer para matar el rato? No sé, pues, dígame qué libro me pueden mostrar o sugerir. Y yo le dije, Ami, el niño de las estrellas. Y yo le mostré ese libro, Ami, el niño de las estrellas, y yo lo vi, lo miraba cómo lo leía, oye, con una gana, y lo terminó en un ratito, pasaba, y después cómo me agradecía el cabro, oye, me decía, oiga, profe, gracias, gracias, me decía. Y la cosa es que después se salió del cura. No sé si Chuta. para mejor o para peor, pero se salió del seminario y no sé si no sé cuánto habrá estado metido ahí el libro, pero quizás sea alguna de las causas, no sé, porque él dice que le abrió un poco mucho la mente. Y de hecho a mí es uno de mis libros favoritos, yo lo recomiendo, es un libro que, los libros yo creo a mi humilde parecer, porque no soy muy versado en la literatura, pero no sé si compartirá algo lo que yo digo, mi colega Marco, que yo soy de la idea de que las grandes obras son aquellas que están de alguna manera, entre comillas, abocadas a un público juvenil, pero en el fondo hay una segunda lectura que es para los grandes, como El Principito, por ejemplo. A mí es uno de esos. O la fábula, también aparece en el libro, la fábula fabulosa esta de Esopo, de la cigarra y la hormiga. La cigarra y la hormiga, que es muy linda, ¿cierto? Vemos y que se le enseñan a los niños chicos, y tú cuando estás grande te das cuenta que, oye, si en realidad se trataba de tu vida, cuando llegue tu invierno, el invierno de tu vida, que son los últimos años. Porque esto tiene que ver con, los griegos sabían el ciclo platónico, pues el año platónico, que es un ciclo que dura 25.000 años más o menos, y sabían que si lo dividían en 4 eras, ¿cierto? Cuatro fases, tú tienes que ser un ciclo menor, pues. Tienes la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Lo mismo para tu vida, porque cada día dentro de ese ciclo grande, el ciclo de un día, de un grado, equivale más o menos a la vida de un ser humano, alrededor de 72 años en ese tiempo, el promedio. Entonces, si tú subdivides esos 72 años por 4, tienes que de los 0 a los 18 años es la primavera de tu vida. De los 18 a los 36, ¿cierto? Es el verano, o de los 26, perdón. No, 36. Y de los Claro. 36, ¿cierto? Ya a los 50 y tanto viene el otoño y después viene el invierno. Entonces, la filosofía tiene que ver con esto de prepararnos para el invierno, para cuando llegue la senectud. Entonces, la filosofía tiene que ver con eso. La vida es como un aprender a vivir o intentar aprender a morir. Intentar aprender a morir. De eso se trata quizás la filosofía, en su esencia. Y hoy Bueno, en día es Cristian, algo que se ha perdido. yo creo que ¿Ah? eso igual, tú lo dices harto en el libro. La próxima Ujú. sección se va a tratar del libro. Le quiero dar gracias a los espectadores. Tenemos muchos espectadores, 20 en su momento, que está un récord. Un saludo a ellos. Les reitero que pueden dejar sus preguntas o sus reacciones en en el chat de la transmisión. Para terminar, antes de irnos a una pausa, vamos a hacer una pausa. Le quiero preguntar a Marco. Marco, experto en literatura, ¿algún otro libro que sea como El Principito, que sirva para niños, pero que también tenga una lectura muy profunda, enriquecedora, cuando uno ya es más adulto? Sí, bueno, referente a lo que decía Cristian, que lo que pasa es que desde el punto de la teoría, hay diferentes modelos teóricos que uno puede manejar para estudiar o analizar un libro. Y hay una teoría que es la teoría de la recepción, y la teoría de la recepción básicamente se vincula a que va a depender de los estímulos culturales que yo tenga o socioculturales para poder interpretar un libro. Me explico. Sí, sí. Hay una novela que es de niños en básica que se llama Francisca, yo te amo,
Y ese libro básicamente explica un amor, digamos, romántico, un amor inocente, no como la concepción del amor o de la libido que hoy en día está muy presente en la sociedad, o el falocentrismo también, ¿verdad?, en las letras. Entonces, ese tipo de amor que está en Francisca Yo Te Amo, básicamente habla de la playa de Quintero. Y una persona, un niño, ya sea de enseñanza media, un adolescente que viva cerca del mar, la novela le va a hacer mucho más sentido porque está estimulado, digamos, por el contexto sociocultural que se relaciona con el mar, el color del agua, las especies marinas, mi papá era pescador. Entonces, ¿por qué el libro tiene diferentes significados dependiendo de la edad? Porque los estímulos también socioculturales son distintos, ¿ya? Los estímulos socioculturales son distintos. Entonces, en ese sentido, la literatura nos permite conocer y asimilar el contenido, pero también dependiendo de por qué experiencia nosotros hemos pasado. Excelente. Entonces, Francisca, Yo Te Amo sería un libro que uno lo vería cuando es niño, pero después cuando grande también le haría más sentido. Claro, yo sacaría una interpretación en qué sentido, en que, bueno, como decía Gonzalo Rojas en la poesía, ¿cierto? Que se ama cuando se ama. Él en una parte de un poema termina diciendo la única que me diste en el paraíso, es decir, todos como seres humanos tenemos un amor, ¿cierto? Podemos tener, alguien puede tener, no sé, 5 noviazgos, puede tener 3 pololas o sin siquiera una, pero al final en la parte, digamos, de la edad, cuando ya estemos senil, cuando estemos, no sé, ya más viejitos, vamos a entender que de todas las mujeres o toda la experiencia de amor que tuvimos siempre va a ser la más significativa. Entonces, en el libro de Francisca Yo Te Amo, este niño se enamora perdidamente de esta niña que vive en el circo, viaja de un lugar a otro como un nómade. Entonces él entiende también de que esta niña tiene aparte de que viaja de un lugar a otro constantemente, también tiene una cierta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que reflexión podemos sacar que quizá ahora cuando niños o adolescentes tenemos un amor en el cual nos enloquecemos, perdimos la cabeza, bueno, ahora ya no se escriben cartas, le enviamos WhatsApp, solicitudes, pero sin embargo, podemos recordarlo cuando ya seamos viejitos, de que de todas las personas con las que nos vinculamos desde el punto de vista amoroso, quizá una es la más significativa entre todas las personas con las cuales estuvimos. Claro, Creo que hay esa, canciones de eso, hay canciones típicas del primer amor, de ese primer creo que amor que uno también siente nos, y después se acuerda toda la vida. creo que también Bien, nosotros, ya para terminar, ¿ya? si ¿Sí? nos preguntamos con qué amor fue más significativo, creo que cada uno de nosotros también tiene una respuesta, ¿no? Claro, claro. Bueno, uno a veces no quiere hablar mucho de eso porque uno es casado ya, ¿cierto? Y no sé, puede haber problemas al matrimonio. Susceptibilidades. Ya, Claro. chiquillos, 3 minutos de pausa, aprox, y continuamos trabajando, ¿ya? O sea, continuamos conversando, sí, que hemos trabajado tanto estos días, gente que se me quedó pegado, pero continuamos Estamos colapsados ya. conversando en 3 minutos. Vamos a dejar un tema, se acaba el tema y continuamos. Bien, chiquillos, Aló. continuamos con la entrevista al profesor Cristian Cortés acerca del lanzamiento de su nuevo libro. Y ahora en esta sección nos vamos a ir de lleno a lo que es el libro. Vamos a partir primero con unas preguntas que yo tengo acerca del libro, aquí al profesor Cristian. Y bueno, antes de partir con eso, reitero mi agradecimiento a las más de 20 personas que nos están viendo. Ya, para mí es todo una meta en el canal. Muchas gracias por vernos. Miren, en el chat voy a dejar el link para que descarguen el libro. ¿Ya? A ver, denme un segundo. Voy a dejar acá, creo que acá puedo enviar un mensaje. eh, en el chat quedó un link para que ustedes puedan descargar el libro. ¿Ya? El libro yo lo he leído, es muy bueno. Yo, bueno, voy a dar mis comentarios en un rato más acerca del libro. Y ahora vamos a comenzar con las preguntas que yo tenía acerca del libro acá al profesor Cristian. Bueno, mi primera pregunta, él ya la respondió en parte, pero ¿qué lo motivó a hacer el libro, profesor Cristian? Ya, gracias de nuevo, Dani, por la invitación y todo eso.
Bueno, te puedo decir que, que fueron muchas razones, muchas razones. La primera, el detonante fue el fallecimiento de mi primo de 27 años, el año 2013. Yo estaba trabajando en ese tiempo en Ñipas. Estaba viviendo yo en una cabañita y mi primo trabajaba en la celulosa que está ahí, entonces me iba a ver mucho. Éramos muy cercanos. Y yo estaba solo ahí, po, solo ahí, no había nadie alrededor. Entonces, y el único que me hacía compañía era mi primo, iba a verme, y almorzábamos, comíamos, qué sé yo, carreteábamos, escuchábamos música, conversábamos un rato, y después mi primo fallece ese año y yo quedé, pero mal. Y 27 años tenía. Más encima, yo solo allá, po. Entonces, chuta, ¿qué es lo que hago? Trataba de mantener mi mente, olvidarme un poco de él, qué sé yo. Yo dije, yo voy a tratar de escribir algo. Y tenía cosas que me di cuenta que tenía cosas, pues, pero ¿en qué iba a escribir? ¿Cómo iba a canalizar eso? Mi hijo. En ese tiempo, Octavio, mi hijo mayor, que ahora tiene 24 años, va a cumplir 24 este año, el año que viene, que está por comenzar ya. Eh, Octavio en ese tiempo tenía, no sé, pues tendría unos 12 años, 13 años. Entonces yo quería escribirle un libro a él como para cuando empezara su adultez, o lo que la sociedad llama adulto. Entonces eso significa más o menos 18 años. Entonces esa fue la motivación, po. Y, no, y con el tiempo me di cuenta de que no era fácil. Por muchas ganas que uno pueda tener, no te das cuenta de que no es tan fácil hacer algo así. Entonces se me pasó el tiempo, Octavio después cumplió 18 años y pasó la vieja, como se dice, po. Entonces ya como que de alguna manera me desmotivé, no lo dejé ahí el libro, quedó como en stand-by desde el 2013, quedó ahí inconcluso. Y cuando nace mi segundo hijo, Julianito, que ahora tiene 3 años y medio, eh, ahí como que me renació el asunto y me aboqué full al libro este último año, el año. Igual no quiere decir que del 2013 al 2022 el libro haya estado muerto, ¿no? De alguna manera sí avanzado un poquitito, pero así no, pincelada. Pero como te digo, el último año me apliqué mucho. Y ahí apareció mi libro. Dije yo me propuse como meta terminarlo antes de que termine este año. Y afortunadamente creo que lo logré. Aún así, uno nunca, como dice, está conforme, que creo que hay muchas cosas que quizás me faltaron, que omití, pero no importa si al final es lo que salió nomás. Y Claro, bueno, Cristian. Bueno, de lo que tú nos cuentas, se está deduciendo que tomó muchos años hacer este libro. Esa era mi segunda pregunta. ¿Cuánto demoraste en hacerlo? Pero por lo que estoy notando, tomó más de 10 años este producto. casi 10 años, sí, y por eso dije yo, no, hay que terminarlo, esta cuestión no puede ser que ya va a cumplir de año ya antes del 2023, porque empecé el 2013, tenía que terminarlo. Así que por eso yo te dije que me apliqué mucho y salió. Pero en realidad, Octavio eh, nunca fue muy dado a la lectura, le cargaba leer de chiquitito. Entonces eso me preocupaba a mí, pues yo siempre le decía, entonces el libro se divide en 5 capítulos. Y el primer capítulo, que no es muy extenso, son como 15 páginas, es como una especie de apoteosis a la lectura, porque es importante la Sí, lectura. Y parte, eso fue lo que alcanza a leer, intenta, eso nada más. ya, la cosa es No, que el libro eh, comienza con una especie como te digo, una apología de la importancia de la lectura. Y eso básicamente, pues, un poco ahí habla un poco de la alegoría de la caverna, que es muy importante en la historia, como después se van a dar cuenta. En realidad yo creo que ese libro es un relato, porque está como que si yo le estoy comentando o hablando a mi hijo, que al final son mi hijo, es Julián, es Octavio, y son todos mis estudiantes que alguna vez tuve, mi alumno, y los que tengo ahora. En el fondo, siempre estuvo todo eso en mente. ¿Por qué? Porque esa es la edad que yo considero que es la más importante en la vida de un ser humano, como te decían antes, la primavera. La primavera, ¿cierto? Que es de los 0 a los 18 años, y después viene de los 18 a los 36, que es el verano. Uno se olvida, se divorcia de la filosofía. Cuando uno ama el saber, cuando uno es curioso, cuando uno está en la etapa que más quiere aprender cosas y quiere saber, de los 0 a los 18 años, está ahí la primavera. Tú querés saber, estás descubriendo el mundo. Pero después viene, como decía mi colega aquí, Marquito, te viene el asunto de la juventud, qué sé yo, el amorío y sobre todo, como decía Marco,
esta sociedad hipersexualizada en la que estamos viviendo, que es una sociedad totalmente hedonista, cierto, amante de lo material y del ego, pues si eso es lo que el libro básicamente se trata de eso, y por eso se llama El Pequeño Dios. El Pequeño Dios, porque resulta de que nosotros tenemos, ahí digo de una manera media alegórica, tenemos dos pilotos, porque la vida es un viaje, querámoslo o no, la vida sí es como, aunque suene un poco, qué sé yo, suene irrisorio, es un viaje, literalmente. Estamos viajando en el tiempo y en el espacio y el tiempo. Estamos, ahora mismo estamos viajando segundo a segundo, ¿cierto? A medida que vamos avanzando. Y también estamos viajando en el espacio porque podemos desplazarnos a diferencia de los vegetales. Los vegetales no pueden desplazarse, pero sí se pueden mover y se mueven al crecer, solamente que se desplazan más lento. Se desplazan, ¿cierto? Con una, ¿cómo se dice estas cámaras que son rápidas? Eh, No, yo tampoco lo time sé. lapse. Timelapse, sí, Time ¿ya? lapse, creo que se Sí, llama. Sí, sí. entonces ahí tú vas captando el movimiento que se puede ir moviendo, se va moviendo la plantita. Pero el animal tiene la capacidad de moverse, pues está animado, por eso se llama anima. Animal es de que tiene alma, ánima. ¿Y Claro. por qué tiene ánima? ¿Por qué está animado? Porque se mueve, po. Entonces, nosotros estamos viajando en el espacio y en el tiempo. ¿Y quién conduce esa nave, esa nave espacial que es el cuerpo? ¿Quién la conduce? Eso no lo sabemos, pero sí que hay algo que está detrás. Y nunca lo vamos a ver porque ni con toda la tecnología vamos a lograr dilucidar eso, porque siempre el instrumental se aboca a lo que es lo que se observa, la materia, lo que se ve. Y eso precisamente es lo que no es el espíritu es lo que está detrás. Por eso que la física cuántica abre esa ventana, pues si el libro, el sustrato, el sustento parte con Leibniz. Leibniz fue el primero que descubre esto. La física cuántica no la descubrió, bueno, estoy exagerando un poco, pero la idea, la noción, la intuición de la física cuántica la descubre el genial matemático del siglo de las luces, Wolfgang von Leibniz, mi héroe Claro. del pensamiento. Mi héroe del pensamiento. Él Y fue todo el eso que está en el descubre la libro. física cuántica de alguna Claro. manera. Tú Sí, lo que tú me aparece. estás contando Mira, está en pues el sí. libro. Sí, sí, también lo leí. Sí, sí, esto del capítulo 1 fue una broma. Oye, pero Cristian, antes de seguir avanzando, yo quería dar un comentario porque, bueno, yo no es que sea un gran lector, ahí no le voy a mentir al público, pero hace un tiempo empecé a leer un libro de filosofía, particularmente de Pitágoras. De Pitágoras, yo quería, y el libro, yo pensé que era de matemática, o sea, yo sabía que tenía filosofía, pero pensé que iba a unir el concepto filosófico, lo iba a unir con lo matemático, y esa parte de la unión con la matemática nunca llegó, era un libro de filosofía. Entonces, cuando me di cuenta que estaba leyendo un libro de filosofía, en realidad era complicado entender, igual hice el intento, avancé muchas páginas, pero yo tengo que admitir que era complicado. Entonces, leer un libro de filosofía es complicado y yo creo que tú con tu obra, que también la leí, lograste hacer algo que es complicado, hacerlo mucho más fácil de entender. Entonces, por eso yo animo a la gente a que lea el libro de Christian, porque da una introducción a la filosofía que lo pueden entender todos. No hay aquí grandes tecnicismos. Cierto que aquí Christian yo creo que los evitó, o si los hay, los explicó con bastante profundidad para entenderlos bien. Entonces yo te felicito, Christian, porque el libro yo creo que tú lo estás dirigiendo a un público que principalmente, ¿cierto?, quiere aprender de la vida desde adolescente hacia adelante, y lo pueden entender, ¿ya? O sea, que la persona que nos están viendo, el link está en el chat, pueden descargar el libro de Christian, y es un libro muy interesante de leer y muy entendible, que a diferencia del libro de Pitágoras que leí, no era tan entendible. O sea, igual algo se entendía, aprendí harto, pero había que ponerle mucho esfuerzo, y que Christian en su libro hace más fácil. Christian, eh, al respecto, ¿a quién está dirigido tu libro principalmente? Claro, como te decía, básicamente a la juventud, a los jóvenes, porque nosotros ya los viejos, o los que estamos más viejos, a medida que nosotros, de alguna manera ya estamos muy adaptados a este mundo. Y de hecho hay una frase que aparece en el libro que dice que no es saludable estar bien adaptado a un mundo profundamente enfermo, una frase de Krishnamurti, un tipo un filósofo oriental. Eh, entonces, cuando uno es joven,
tienen mayor potencial en la época donde hay mayor permeabilidad, mayor, la ventana de oportunidad que llaman los neurocientíficos, se da precisamente en la preadolescencia, en la etapa que es una etapa tiene un tremendo potencial, pero a la vez también lamentablemente es muy peligrosa, muy vulnerable esos niños, ¿sabes por qué? Porque si no se potencia en ese preciso momento, en ese umbral crítico, no se potencia al máximo, viene la poda neuronal es lo Claro, que, el principio de economía, lo que se ocupa se vota. Entonces, si las personas a esa edad, los muchachos entre 14, 17 años, 18 años, ¿cierto? La etapa crítica, decir, que se llama de adolescencia, la edad del pavo que se llama, le dice coloquialmente, sabiamente le dice la gente, por eso se llama edad del pavo, porque realmente están muriendo neuronas literalmente en su cerebro, los cambios hormonales son tan fuertes que mueren neuronas, pero masivamente. Entonces, ¿cómo podemos lidiar contra eso? ¿Cómo podemos mitigar eso? ¿Cómo podemos paliar? Eso es intentando salvarlas. ¿Y cómo las salvamos? Intentando aprender de todo lo que se pueda al máximo posible. A ver, aprender un idioma claro, nuevo, que no necesariamente puede ser, que no puede ser el inglés necesariamente, puede ser uno que le guste, qué sé yo, o un instrumento musical, qué sé yo, leer cosas que le gusten, siempre, a ver, pero de alguna manera tratar de luchar contra, miren, la esclavitud moderna es la dopamina. Los antiguos lo claro. sabían. Los antiguos no es que lo supieran, pero lo intuían. Ellos le llamaban los 7 pecados capitales. Si tú, si tú estudias o intentas ahondar en qué es lo que son los pecados capitales, te das cuenta que todos están involucrados en la dopamina. Toda la lujuria, la gula, siempre está la dopamina. Ellos no Claro, sabían qué era la dopamina, o sea, hoy día lo descubrimos, pero ellos intuían que eso era, digamos, lo que te esclavizaba. Porque acuérdate, son dos pilotos los que están conduciendo, y están peleando quién conduce la nave. ¿Quién conduce la nave? Los dos pilotos. El que tiene afinidad con la materia y el que tiene afinidad con el espíritu. Están en pugna. Entonces, si tú te acostumbras a la holgazanería, a tu cerebro, a lo ergonómico, a la comodidad, que es lo que nos impele o nos infunde de alguna manera este mundo moderno actual de la tecnología y todo eso, nos lleva a un mundo en que nos empobrece el espíritu. Nosotros tenemos, aunque se niegue, nosotros tenemos tres edades, tenemos tres entidades: la edad cronológica, la edad biológica y la edad espiritual. Tenemos una edad claro. espiritual y la mayoría de edad espiritual es precisamente esa, aquella que te hace la capacidad o el intento de pensar por sí mismo, porque mucha gente cree que piensa por sí misma, pero no se da cuenta que está No, está siendo todo dirigido, infundido. es un títere, Como prácticamente, decía los pensamientos. Spinoza, claro, Sí, somos esclavos de nuestros impulsos, de nuestros deseos, de nuestras emociones, y la gente cree que actúa libremente, pero no se da cuenta que es como el perrito que se le suelta la correa. Entonces, el control, el autocontrol es la clave, la libertad, entendida en el sentido de cómo conducir esta nave, que, claro, y es eso administrar los lo que tú placeres. le quieres dejar al principal público, que es el adolescente, ¿cierto? El pequeño Dios, eh, eh, y se nota en el libro, yo que lo leí, hay un lenguaje muy cariñoso además, o sea, tú siempre das consejos basados en tu filosofía, o desde la filosofía, pero siempre en un lenguaje cariñoso para el adolescente. Y eso también yo lo destaco de tu libro, que Gracias. porque cuando uno lee un libro de puro tecnicismo filosófico, no se desmotiva. Tú no tomas algo con más cariño, entonces por eso yo invito al adolescente a leer El Pequeño Dios, y yo no soy adolescente, a veces creo que Todos lo sí, pero somos. no, ninguno de No, nosotros si acá somos intentamos. adolescentes, pero Dani, nosotros, disculpa, Dani. Disculpa en eso que yo te, igual, que a mí te igual se me hizo el libro interrumpa. muy interesante, profundo, entretenido, sí. Dime, Cristian. No, sí, disculpa, pero en ese aspecto te puedo yo decirte que en realidad la edad espiritual no tiene mucho que ver con la edad cronológica. Sí, es mantener la curiosidad, mantener este niñito que llevamos dentro, ¿cierto? Que no se pierda, que intentar siempre, Claro. y en ese sentido no está necesariamente vinculado a la edad cronológica. Bueno, una Nosotros, vez una psicóloga que hablaba de las profesiones en la universidad, nos decía que básicamente uno se contenía, y nosotros los profesores en general siempre somos adolescentes, siempre tenemos ese espíritu. Decía que los que escogían estudiar pedagogía eran personas que mantenían ese espíritu adolescente, refiriéndonos quizá a lo que tú nos mencionas acá. Sí, y decían que los cirujanos eran de hecho, la carniceros, palabra, pero La esa es palabra otra cosa. pedagogía, si tú estudias la palabra pedagogía, significa paidos
que significa niño. Paido de viene pedófilo, pediatra, ¿cierto? Paido es niño. Y gogía viene de gogía, que es guía. Entonces, es el que guía, el pedagogo es el que guía al niño. Pero la idea es que a la edad que en el que a mí me toca hacer clase, que es en filosofía, que es cuando los niños ya dejan de ser niños, ya yo intento de que no guiarlos ya, que se vayan solitos. Entonces, ya no puede hacer mucho, tú tienes que enseñar ahora que ellos se vayan, intenten, digamos, la autonomía, descubrir por sí mismos las cosas, que no se queden siendo siempre unos autómatas, porque la Claro. sociedad también tiene que adoctrinar. Mira, hay una parte del prólogo que me llamó la atención y me gustaría que nos comentes, Cristian, cómo la filosofía se complementa, si es que, con la religión. Uy, no sé si tanto que se complementen, pero sí puede ser de que según la visión, hay, eh, yo creo que la religión es la espiritualidad, pero de alguna manera eh, que está desde afuera hacia adentro. De alguna manera como que intenta guiarte. Dice, este es el camino, síguelo. No, como dice Jesús, ¿cierto? Dice aquí, no quiero meterme en terrenos pedregosos, pero cuando dice Jesús, venite post me, ego sum via et veritas et vita. Está diciendo, ¿Eso en seguidme a mí. arameo? ¿Arameo, latín? No, está eso es latín, sí. ¿Latín? Ah, ya. Dice, venid a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, solamente tienes que leerme y no te cuestiones, esta es la verdad, esto yo soy todo. Entonces, de alguna manera la religión tiende a eso. Y todas las religiones en realidad te dicen una doctrina que tú tienes que seguir para llegar a la espiritualidad. En cambio, la filosofía, de alguna manera, yo me refiero a esta filosofía, la filosofía que parte con Platón, y que viene un poquito de antes, como tú mencionabas antes, Pitágoras, y algunos presocráticos que también siguen esa línea idealista o espiritual. Ya en adelante, esa línea, que también el racionalismo también tiene que ver, y que la sigue Leibniz, tiene que ver con esto de la espiritualidad eh, como interior. Ya, de alguna manera, como decía Sócrates, el maestro de Platón, la verdad está dentro de ti. Tú tienes que descubrirla, descubrirte, conocer a ti mismo, está, autoconsciente, toma conciencia de tu ser, de tus sentimientos, de tus emociones, de cómo... Ahí él funda ética con eso. Eso es lo que el aporte de Sócrates al mundo es eso, es que descubre la ética, que es una forma de cómo el ser, cómo tu ser, aquello que está detrás del actuar, ¿cierto? Cómo tu ser es. Entonces, no hay nada más importante que eso, cómo tu ser se manifiesta en el mundo, cómo tu ser es. Claro, Entonces, de eso se trata de alguna manera la filosofía, una búsqueda de eso. Y por eso que es una cosmovisión, porque tiene que ver con todas estas cosas. claro. Mira, y Y no es pasando casual que eso... a otro tema, Cristian, disculpa. Sí, Eh, hay una frase que tomé de tu libro y que aquí no sé si nos puedes explicar un poco. Hay una que dice, por ejemplo, cuando el dinero habla, la verdad calla. ¿A qué sí, se refiere? que sí, normalmente es cuando el dinero tiende a corromper, pues, el dinero corrompe porque tú tienes que de alguna manera hipotecar tu libertad en pro de algo que va más allá. Por ejemplo, incluso de alguna manera el dinero a ti te controla, po. ¿De qué forma tú tienes para controlar a alguien? El dinero te lo hace. Por ejemplo, si yo digo ya, hágame, eh, me gustaría hacer un video, un documental de mi libro, de este libro. Ya, bien, uno lo hace, ya, lo hace entonces, supongamos que alguien lo quiere hacer, no, yo te lo hago gratis, yo te lo hago gratis, pero lo va a hacer como él quiere, como ella quiere. Pero si yo le pago a esa persona, de alguna manera yo tengo el control y de decir, no, mira, esto es lo que yo quisiera, esto acá. Entonces, de alguna manera, el dinero ya te controla. Y eso ya parte eh, no quiero ser como un taxativo a que sea una sentencia, sino que tiende a eso, tiende a corromperte el dinero, tiende al control y el poder genera control y de alguna manera corrompe, como dice, aunque suene un poco Claro. eh, a cliché, pero algo así es el asunto. Oye, y pasando Eh, a otro tema, también nada que ver. Bueno, en tu libro, bueno, la gente tiene que leer el libro para entenderlo en profundidad, pero no sé si nos puedes explicar un poco. Que hay
un tema muy, muy interesante, una analogía que tú haces ahí que viene de, ¿qué es la alegoría de la caverna de Platón? O muchas cosas, pues. Tú tienes que considerar, mira, sí, no es casual también que en la iglesia existan estos mitral se llama, ¿cierto? Esas son alegorías, Claro, po. Eh, ¿Por qué hacían eso? Porque, claro, la mayoría de la gente en ese tiempo no sabía leer, po, era analfabeta. Entonces, ¿tú cómo le explicas a una persona analfabeta, qué sé yo, suceso de la Biblia, episodio? Imágenes, po. Y siempre ha sido así. Todas las culturas es lo mismo. Lo mismo hizo Platón. ¿Cómo le explico a la gente mi idea? La noción de que lo que nosotros creemos que es real, en realidad no es tan real como realmente es la realidad, aunque suene un juego de palabras, pero bueno, esa es la idea. ¿Cómo le explico a la gente común que no sabe, la mayoría de la gente en ese tiempo no sabía leer? Con imágenes. Entonces él relataba eso y esa es la esencia de la filosofía. La esencia de la filosofía. Nosotros creemos que el mundo que nos muestran o que vemos, ¿cierto? Que se nos da, es el que realmente es. Po. Pero resulta de que sabemos muy bien, hay una persona que es un poco más eh, intuitiva, eh, capta de que en realidad eso no, po, no es necesariamente así. Y de hecho, Platón decía, quizás lo más cercano a la verdad no está en la materia, sino aquello que está más elevado. ¿Y qué sería lo más elevado según Platón, lo más cercano al espíritu? Él creía que eran los números, las matemáticas. La matemática es lo más elevado que puede dar el ser en la naturaleza, al descubrir el mundo, que es, digamos, lo más cercano a este mundo etéreo, que él decía que era el mundo de la idea, este mundo perfecto, es un mundo de las formas, y la geometría, qué sé yo, lo perfecto, y cómo yo lo, lo describo de la mejor forma que tengo para describirlo es a través de la matemática. Entonces, y ahí viene el lenguaje de la matemática. Pero los filósofos no se enamoraron de la matemática y del cerebro analítico, ¿ah? Porque eso es lo que yo digo ahí, porque cuando aparece la filosofía, curiosamente aparecen también los sofistas. Po. Y los sofistas eran tan sabios y tan inteligentes y tan despiertos como los filósofos. claro. Rivalizaban con ellos. Pero, Y- digamos, la motivación que tenían, el motor, motivación, no era tan noble como el filósofo. El filósofo era desinteresado, era porque quería saber, era mal el saber. Era claro, un cerebro analógico de la simpatía. Yo soy semejante, imagen y semejanza con el macrocosmos, y yo que soy el microcosmos, estamos en adecuación, y yo quiero apoderarme de él, lo amo, amo eso. Entonces, yo quiero auténticamente intentar llegar a develar ese misterio, esa verdad oculta, esas conexiones ocultas. En cambio, el sofista, ¿qué es lo que dijo? No, yo también conozco las leyes, la matemática, qué sé yo, los números, el lenguaje, qué sé yo, pero voy a sacarle un provecho. ¿Qué gano con eso? Entonces, estatus, plata, qué sé yo, y eso realmente fue lo que desde el mundo ha sido así, desde ese momento el mundo ha sido gobernado por los sofistas. El filósofo fue desdeñado, ¿cierto? En esta carrera, al ser como de estos dos pilotos, ¿cierto? Que controla el piloto, porque nosotros, cuando hablo de los pilotos, son los cerebros, hablo de los dos claro. cerebros. Tenemos, Y Cristian, en nuestro, pero, nuestro cerebro son dos cerebros claro, juntos que están. Mira, ahí aparece en el libro, cuando aparece el sistema nervioso por primera vez en la naturaleza, en la época evolutiva, fueron los platelmintos, los primeros que empezaron a moverse. Y si tú te fijas al microscopio, los platelmintos son dos cerebros que van caminando, son como dos cerebros, son tan primitivos que es como una serpiente que tiene dos hemisferios cerebrales. El sistema nervioso ¿cómo se dice? pero Tiene aquí, bimorfismo. Cristian, Sí, dime. refiriéndonos a lo que vemos en la pantalla, no sé si lo ves, Sí, que es una imagen que está en el libro que tiene que ver con la alegoría de la caverna. es la ¿Qué primera quiere imagen decir que pongo. qué quiere decir esta imagen que está allí? Bueno, se supone que nosotros somos los que están ahí, pues, los esclavos que están mirando hacia la pared. Esos somos el mundo, esos somos los que nosotros estamos mirando. El mundo sería las sombras que están ahí. Estos de acá, ¿cierto? Y Mira, los voy a marcar. ¿Esos de allí? claro, Esos sí, esos somos somos nosotros, nosotros. claro. Todos somos nosotros. Todos estamos creando, la realidad que nosotros creemos es la que está en la pared. Esa es la que creemos que es la realidad. Mm, Entonces, claro, detrás hay objetos, hay personas hablando, ¿cierto? Pero los que están ahí no escuchan a esas personas porque hay una muralla. Pero, ¿qué es lo que escuchan? Escuchan el eco.
Entonces, creen que el que está hablando son las sombras, son las que están hablando. Entonces, porque escuchan el eco, po. Entonces, Claro. es una ilusión. Entonces, uno de estos, el filósofo, ¿cierto? Empieza a dudar de eso, empieza a dudar, se cuestiona y se zafa. Y cuando hablamos Y de el, zafar, lo que ¿quién es el está es una filósofo? El que alegoría, sale de aquí de la caverna. claro, digamos, el que va más allá de los sentidos, el que intenta salir. Por eso que es un poco, Ah. es como que el tipo no encaja mucho en la sociedad, porque el, ¿Y el que, esta que se pintura adapta de muy, dónde es? que se ¿En qué adapta- lugar se puede ver oye, esta buena pregunta. pintura? Buena pregunta, yo en realidad no sé esta pregunta, esa imagen es clásica, siempre, si uno coloca alegoría de la caverna, siempre aparece esta, está muy bien hecha. Ah, ya. Y entonces, No sé eh, si hay Marco, ¿sabe? Marco igual le aplica la pintura. Bueno, no sé si este tipo de pintura, sí, de pero veras, po. sí, Mm, no sé si está ahí. no No, no está sé. en audio. Sí, sí, nos dejó Marco, se El audio durmió. no es que no se escucha el audio, lo está Sí. bloqueado el audio, ¿no? ¿O no? No, no sé, a ver. Yo creo Ahí me avisa por interno, pues si está bloqueado el audio, yo creo que. sí, porque aparece la imagen que está bloqueado Ahí el audio. sí, Ahí sí, ahí sí, ahí me Ahí ahí sí, está, ahí escuchan. sí. ahí sí. Ya. No, bueno, yo no conozco de dónde es la imagen, pero yo creo que más que la imagen lo que importa es la analogía que hay detrás, ¿no? Claro, Claro. Porque perfectamente puede ser en el bosque, incluso en cualquier otro lugar, pero lo que importa es el trasfondo. sí, po. ¿Y qué tipo de pintura es esa, Marco? Debería ser una pintura rupestre en realidad, pero es que esa pintura que tú ves en la imagen no está hecha por las personas, es una proyección porque no le hicieron directamente las personas que están observando las sombras. Si la hubiesen hecho las personas que están sentadas en el suelo, hubiesen hecho eso en la caverna, sería pintura rupestre. Pero en este caso son unos terceras personas que están proyectando una forma para que esas personas que están sentadas puedan ver esa imagen. Entonces, eso quiere decir que el pensamiento está controlado por otras personas. Puede ser. Ah, Buena. claro, claro. Sí, Es que Bien. te sale del ego, observa de fuera. Sí, pues, y mira, claro. oye, y lo que decía también Platón, de alguna manera sigue mucho a Pitágoras. Oye, Fue uno de sus y referentes, Platón. volviendo, Cristian, a la pintura, Sí, sí. ¿quiénes serían los de acá? Esta como especie de monjes que aparecen ahí engañando a los otros, ¿cierto? De alguna manera. Mira, podría ser muchas veces los creadores de los mitos, po. Hasta en ese Mm, tiempo recuerda que para ellos la religión de claro. ellos, en ese tiempo la religión de ellos era la mitología que hoy día llamamos mitología, po. Zeus, no se olviden que la palabra Zeus viene o sea, Dios viene de Zeus, Zeus, Deo, de ahí viene Sí, día. mira, lo que pasa, bueno, quiero aportar dos cosas. Primero, ya venía hace rato el aporte para complementar lo que dice Cristian, me venía dando vuelta. Miren, aquí hay un libro que Cristian además lo conoce, de Fernando Sabater, ¿ya? Sí, Este libro, Sabater, yo también lo leí, ya, muy El bueno. O autor, sea, el libro de Sabater, no sé si es el libro. ¿Cuál? ya, pero la aventura del pensamiento es un compendio, ya, un resumen de muchos filósofos, ya, para el que le gusta la filosofía, y no quiere, como le pasó a Dani, que cuando uno lee un texto un poco muy abstracto, muy complejo, se enreda. Un Muy ejemplo técnico, aquí, claro. claro, Sabater en el índice dice, no sé, Platón, los diálogos que iniciaron todo, Aristóteles, Santo Tomás, Thomas Hobbes, René Descartes. Entonces él va resumiendo el pensamiento de cada uno para el que le gusta la filosofía pero no sabe cómo empezar. Yo le recomendaría este libro, ¿ya? Sí, sí. Ahora, bueno, sí, Sabater es muy, volviendo, Bueno, Sabater, buen escritor. O sea, yo leí, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama el libro, termina en Paramador. ¿Cuál libro es ese? sí, ética para amador, para Amador, sí. ¿Cómo se ética para llama? amador, Ética para ética Amador. para Ese amador. leí. Muy buen libro, Mm. ¿cierto? Ya, Sí, pues creo que Debe ser igual muy bueno. y respondiendo, o sea, y complementando lo que, bueno, Cristian obviamente es la figura acá, pero respondiendo a esos monjes que están cubiertos, ¿no? Es básicamente lo que decía Cristian, que en la construcción del mito, la mitología, ¿cierto? Es básicamente construir una narración que no es comprobable, nadie puede decir un ejemplo si existió Zeus más que la creencia de, pero después Roland Barthes, que es un filósofo francés, tiene un libro que se llama Mitologías, ¿ya? Y en ese libro Mitología dice Roland Barthes que hay una sociedad controlada por mitos, hay pequeños relatos en la sociedad, digamos, que están controlando el mundo y es casi más de lo mismo. La visión de Roland Barthes es semejante a lo que decía en la caverna, ¿no? Que nosotros estamos controlados por verdades que básicamente no las cuestionamos porque las asumimos como propias y las asumimos como verdaderas.
Pero cuando nosotros escapamos, digamos, a ese mito, a ese relato, que es social, que ya está aprendido y que es repetible en el tiempo y que no es cuestionable, cuando salimos de eso, nos distanciamos de la normalidad y pasamos a ser outsiders, es decir, personas que están fuera de la norma. Claro, que sería Un filósofo, en este caso. filósofo, En este el caso. que está acá afuera, Justamente. ¿cierto? Sí. Oye, Claro. qué buena Oye, pintura, por eso yo quería profundizar en la pintura, porque yo creo que es una pintura que dice muchas cosas, ¿cierto? La pintura sí, pues la también base de la filosofía. es un Es la medio base de de la filosofía. expresión con el cual uno puede dar mensajes muy profundos, como este. Claro, Bien. mira, y para, digamos, como dice Rey, para ¿Sí? suma, me gustaría agregar que uno de los maestros que tuvo Platón, que fue Pitágoras, decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces esto también se puede interpretar como que el que sale de la caverna, ¿cierto? La luz que uno dice, la gente que dice que está en esa experiencia cercana a la muerte, que esa supuesta luz al fondo del túnel, simbolizaría a esa alma, ¿cierto? Al que está dentro, al pequeño Dios que tenemos dentro, ¿cierto? Saliendo, liberándose de nuestra caverna, que es nuestro propio cuerpo. Entonces, y por eso que el tipo después intenta volver, porque se da cuenta que ese mundo que está afuera, que es tan luminoso, ¿cierto? Porque unos ojos que estaban toda su vida acostumbrados, adaptados a este mundo de las tinieblas, ¿cierto? Que creíamos que era real, de repente de este mundo tan resplandeciente, se da cuenta que no es, pues, y decide volver a su realidad. Entonces, ¿cuándo realmente va a salir de la caverna el humano? Pareciera ser quizás con la muerte, cuando el cuerpo, digamos, abandonemos esta caverna que es nuestro cuerpo. Es una bonita analogía y no es descartable, por cierto. ¿Quién sabe? A ver, disculpa. O sea, claro, en el libro también hay una cosa de los gatitos y que es un mensaje, claro, a los adolescentes, un experimento muy cruel que se hizo de los gatitos ciegos, que se detalla en el libro, pero el mensaje, ¿Aló? claro, Ahí sí. yo creo que aquí, Cristian, el mensaje también es, para no irnos en esa de la muerte, el tema del mensaje es que si uno vive encerrado, en realidad aprende a vivir encerrado y se aprende a desenvolver y sus sentidos, todo su ser, aprende a aceptar la normalidad encerrado. Pero si uno se libera, tiene que estar preparado para eso. Y eso es lo que yo creo que es un mensaje importante a nuestro público adolescente, de espíritu adolescente, no lo vamos a encerrar en cierta cantidad de años, que por eso hay que aprender muchas cosas, porque puede que en algún momento sepamos tantas cosas que vamos a estar libres y para saber desenvolvernos libres tenemos que aprender de todo, como decías tú, y no devolvernos a la zona de confort que era lo que teníamos con nuestros sentidos anteriores, ¿cierto? La caverna, claro. exacto. Oye, mira, la otra pregunta, para pasar, otra pregunta que tenía el libro, más allá de la caverna, es que tú en el capítulo 1 hablas de la lectura, hablas de que la lectura es la manera, una de las mejores maneras de uno reflexionar e interiorizarse, porque requiere de nuestra absoluta concentración para ir comprendiendo el mensaje, a diferencia de lo que pueden ser otras formas de aprender. ¿Qué más nos puede comentar, Cristian, acerca de la importancia de la lectura? Sí, pues bueno, eso es lo que aparece en el libro, pues, básicamente, precisamente eso. Pues. Primero que todo, para tú leer algo, tenés que de alguna manera desconectarte de afuera, ¿cierto? De la caverna. Entonces, tenés que focalizarte. Por ejemplo, hoy en día que se habla tanto de los cabros que tienen déficit atencional, ¿cierto? La hiperactividad, los trastornos, esos que se concentran. Yo les digo, oiga, en vez de tomarse Ritalin y cuestiones así, lean un libro. Tú te lees un libro, te focaliza. Los videojuegos también te abstraen, pero te generan un daño, eso yo encuentro a la larga. Te van La generando un dopamina, daño también. ¿cierto? La dopamina, exactamente. Porque nosotros, entre otras cosas, pero yo te digo de que, primero que todo, requiere que tú estás concentrado contigo mismo, atento. Eso es un tremendo paso, el primer paso para leer algo. Después viene, qué sé yo, el escuchar tu voz interior. Oye, no es menor, eso no es menor, escuchar esa vocecita que te acompaña desde que tú tienes conciencia, desde que aparece la conciencia en tus recuerdos, digamos, tu primer momento en que empieza, que se pierde en el tiempo, eso no puedes decir cuándo apareció esta vocecita que tienes interior, pero sí la puedes escuchar cuando lees. Cuando lees te escuchas a ti mismo, tú estás leyendo, te estás hablando a ti mismo. Es tremendo eso de aprender a escucharte.
hace que estés conectado contigo mismo, te conectas con áreas del cerebro, se iluminan tu cerebro, si se han hecho estudios, ¿cierto? Y se meten a estos cabros mientras leen, se escanean y se ven que el cerebro está pero prendidísimo, y está todo el área distinta, área iluminadísima en el cerebro, oye, pero que no sucede lo mismo, por ejemplo, con otras cosas, con casi nada, solamente cuando tú sueñas. Creo que el nivel de eliminación del cerebro, de actividad, la única forma que se rivaliza la lectura es cuando uno sueña. En la etapa REM del ciclo del sueño, que es cuando tú estás, digamos, obviamente alucinando, ¿cierto? Tu cerebro ahí se prende. Eso pasa con la lectura. No pasa con ninguna otra actividad. No pasa cuando tú ves una película, porque cuando tú estás en un videojuego, por ejemplo, son algunas áreas específicas las que se iluminan. Cuando tú estás haciendo otra cosa también, pero cuando tú estás leyendo, hay muchas áreas interactuando. El área de Wernicke, el área profunda de que es la motivación, ¿cierto? De las emociones, todo eso. Mira, esa es la portada del libro. Esta portada no es Claro. casual, Dani. Mira, esta portada yo la escogí porque esto es un fractal. Los fractales lo descubrió un matemático que se llama Mandelbrot, judío, un judío askenazi, un tipo genial. Alemán. Alemán, sí, Judío alemán. y resulta de que, judío alemán, y resulta que el tipo, oye, cuando descubre estos fractales, empiezan a graficarlo, porque después ya el nivel de, digamos, de procesamiento de las computadoras se podían hacer estos fractales. Y cuando grafican los primeros fractales, ¿cierto? Con sus programas computacionales y le coloca Enter, ¡pum! ¿Cierto? Y uno de los más impactantes fue este fractal, se hizo solo. Claro. Y al mirarlos, al observarlos, se dieron cuenta que tenía se parecía a un Buda, tenía como digamos, la semejanza a un Buda, entonces le pusieron el fractal Buda. Y el fractal es clave en el libro porque resulta de que tiene esta idea de la semejanza. ¿Qué es lo que es un fractal? Es una Mira, autosemejanza. Y eso es lo eso que te iba a hablamos consultar, nosotros ya del que apareció microcosmos y el Buda, macrocosmos. ¿Ah? ya que apareció Buda, te quería consultar, Cristian, pero yo creo que esto ya sería para otra ocasión, si es que se da. El Encantado. tema de la filosofía oriental. Yo creo que tendríamos que quizá dejar, no sé si es que se puede en otra ocasión, una sesión de esto, un capítulo, para solo hablar de la filosofía oriental, porque por ahora, claro, de lo que alcancé a leer, nos movíamos en el mundo más occidental, ¿cierto? ¿O qué me dices tú de la filosofía oriental aquí en el libro? No, en realidad, mira, no aparece mucho, ¿para qué te voy a mentir, Dani? No hay mucho lo que aparece ahí, pero hay algunas menciones así puntuales a lo que es la filosofía oriental. Es que en realidad no se puede, no sé si sea muy dado hablar de filosofía oriental. ¿Por qué? Porque la filosofía, como tú sabes, tiene que ver con la razón. Claro, Y para ellos, digamos, la espiritualidad no está necesariamente vinculado netamente a lo que es a lo racional en el Oriente. Po. En Oriente tienen otra forma de ver la racional como la que tenemos nosotros, que es como secuencial, ¿cierto? Como esto de la matemática, lo formal. Ellos no. Por ejemplo, hay una anécdota que no sé si sea cierta, pero que grafica mucho lo que te quiero comentar al respecto. Por ejemplo, se sabe que en Oriente, ¿cierto? Venía una invasión, los tártaros creo, venía una invasión y los generales acordaron entre ellos qué iban a hacer, si replegarse o combatir. Y creo que estuvieron de acuerdo 5 estuvieron de acuerdo en combatir. Y 3 estuvieron de acuerdo 3 en replegarse. Y adivina quién ganó. Los 3, tres, claro, o sea, es totalmente fuera de nuestra lógica. ¿Por qué? Porque ellos, para ellos, el número 3 implica unidad. Entonces, como es más unidad, entonces ganó la unidad en este aspecto y ganó replegarse. Contrario a lo que nosotros podemos creer que la democracia es cierto que gana. Acá la filosofía en Occidente está muy vinculada a lo que es la democracia. Sí, de hecho, la democracia propició de alguna manera el nacimiento de la filosofía, porque la filosofía está ligada a la libertad. La libertad, y no puede haber libertad si no hay democracia. Y la libertad, pero la libertad entendida en un aspecto interior, porque la libertad exterior, ¿cierto? Que es la libertad, digamos, de la soberanía, ¿cierto? Es la antesala para la libertad interior. Por eso que los griegos eran tan amantes y belicosos y recelosos de su libertad, y la película de los 300 lo grafica muy bien, pero es porque ellos eran amantes de la libertad. ¿Pero por qué? Porque ellos adoraban la libertad interior.
ellos abogaban por la libertad interior. Los griegos tuvieron una infancia feliz. Los griegos eran, en el sentido de que en la infancia de los pueblos, en los tiempos, los mejores, los que tuvieron la mejor, digamos, felicidad de los pueblos fueron los griegos, porque ellos fueron los que crearon la mayor cantidad de mitos. ¿Qué es lo que haces tú cuando eres cabro chico? Tu imaginación tiene que desbordarse, tú tienes que jugar solito, tú tienes que crear un mundo interior, tu microcosmos tiene que explotar, y tú tienes que estar jugando solo, y eso es lo que hicieron los griegos crearon mitos, a todas las cosas le colocaban mitos, no es que esto fue por los dioses, dioses, entonces su pensamiento mágico, mitológico, era tremendo, entonces eso fue la Claro, antesala para el nacimiento del pensamiento lógico, y por eso que nosotros tenemos que ser tan cautelosos con eso de no estar tanto videojuego, porque eso es un mundo concreto. ¿Y dónde está el mundo abstracto que necesita el niño? El jugar solito. Si tú de cabro chico le pasas el celular a los niños que están todo el mundo con lo concreto, lo básico, no, necesitamos nosotros que los niños jueguen solos, que activen la imaginación, porque eso después va a desarrollar el pensamiento abstracto. Y eso claro. es lo que se ha perdido, lo que se ha perdido. Sí, Los griegos sí, tuvieron una sí, sí. infancia feliz. La tecnología de actual no está desarrollando eso en los chicos, por el contrario, ¿cierto? Mata, Los está mata, mata. perjudicando. Oye, Uf, mira, y hay por una eso, cita en tu libro que dice, un hombre es sabio mientras busca la sabiduría. Si llega a creer que la ha encontrado, se transforma en idiota. Hmm. Nosotros sí, partimos esto está bien. más o menos hablando de esto, ¿cierto? Que esto es una búsqueda constante. Si uno quiere considerarse relativamente filósofo o sabio. Cristian, mi última pregunta, que yo creo que tú lo nombras hartos en uno de los primeros capítulos, es el tema de las, tú me dices si lo pronuncio bien, eh, mónadas. Sí, monada. Es un No, no son término, monada, no es monada. Está es bien, monada. mónadas, mónadas. Que Cristian, es como un nombre para una banda de rock, ¿cierto? De tan importante Mm. que son. Capaz que ya hay alguna que se llame así, pero no sé si nos Capaz, pues, si puedes escribí, introducir sí, pues. allí de manera bien cortita y contarnos qué son Ya, pues. los mónadas. Te voy a dejar hasta ahí, hasta un lugar, y ahí se supone que para que la lean, pues, el libro. Ya, Claro, mira, esto parte con Descartes. Descartes era, como todos los geniales, fíjense que los más grandes matemáticos, científicos, siempre son muy enfermizos, siempre están con problemas de salud, entonces, claro, como están con el cuerpo, la caverna, ¿cierto? Está en la caverna, tratan de liberar el pequeño Dios, po, su alma. Entonces escriben, sí, qué sé yo, resuelven cosas. Entonces, Descartes se dice que estaba postrado y andaba una mosca revoloteando por ahí. Entonces, qué sé yo, se le posó en algún lado. Y como él no estaba convaleciente, no podía tocarla o matarla, qué sé yo, y decía, oye, ¿y qué tal si yo sin necesidad de saber dónde está la mosca, la puedo graficar? O sea, sin necesidad de ver dónde está la mosca, yo puedo saber dónde está. Y ahí el tipo empieza a lo que crea lo que es la matemática, ¿cierto? Cartesiana, grafica, material, espacializa y materializa la matemática. O sea, fue la primera persona en el mundo que trae la matemática al mundo. Porque, bueno, Euclides no, porque el mundo, la matemática, la geometría era abstracta. En cambio, Descartes, ¿qué es lo que hizo? La colocó al mundo, en el espacio. Entonces, ya, la mosca está en la X5, ¿cierto? Lo que saben, tú sabes, claro, ¿cierto? Y 4, entonces, ahí está, en ese punto está la mosca. Entonces, claro, eso fue ¿qué es lo lo que que hizo hace él? Descartes, ¿cierto? O sea, nosotros como Claro, matemáticos, una cruz. nosotros decimos rápidamente que él, al menos se conoce que unió y formalizó el álgebra con la geometría, que Claro, claro, el la álgebra. geometría antes la geometría euclidiana es sin álgebra, sin Abstracto. coordenadas. Claro, y Sí, pues. Descartes fue uno de los primeros Tú que lo podrías, unió. Se dice que tú antes lo podrías hizo Pierre de Fermat, fiscalizarla. pero, pero claro, Claro, digamos que está más oficializado que fue Descartes. sí, porque él lo hizo más acabado, lo hizo más, lo divulgó. Igual que Leibniz, pues sí, Leibniz también lo divulgó después lo que la idea, pero la cosa es que de todas formas es lo que se aplica, lo que se usa es el cálculo de Leibniz, no el cálculo de Newton. Y lo mismo pasa con Descartes. La cosa es que el tipo, al hacer eso, ¿cierto? Al matematizar el espacio y la física, ¿cierto? Él reduce todo, dijo él, ya, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto donde estoy yo? O digamos, desde el observador.
Entonces él creía que estaba el punto en la glándula pineal, que era como el puntito justo que está en el centro del cerebro. Entonces, como está en el centro del cerebro, ese es el puntito donde se espacializaba todo lo demás, la matemática, ¿cierto? El Ese era espacio. su origen, claro. Lo que a los chicos, no sé si habrá alguien de matemática viendo acá, nosotros decimos el origen del sistema cartesiano, Claro, en la glándula pineal. el Entonces, 0,0. ¿qué, claro, ¿qué implicaba eso? Implica que la materia, ¿cierto? El espacio, se dividía en dos cosas, ¿cierto? La materia, ¿cierto? O la res extensa, le llamaba Descartes, y la res cogitan, o la cosa pensante, en este caso la glándula pineal, el puntito. Eso era todo. ¿Qué era lo único espiritual que existía en la naturaleza? El puntito. Todo lo demás era materia, era físico, era algo inerte. Y eso a Leibniz nunca le entró, no podía comprender eso. Entonces, Leibniz hace el siguiente ejercicio mental. Digo, ¿qué pasaría si yo voy achicando la materia, más chiquitita la materia? No se olviden que la palabra materia significa madre tierra, mater terra, materia. Entonces, ¿qué pasa si yo la madre tierra la voy achicando, achicando, achicando? Va a llegar un punto en que la materia se va a achicar tanto en que no va a tener espacio, no va a ser extensa, sino que va a ser una fusión, y ahí va a ser la física cuántica, una fusión entre la materia y el espíritu. Le llama espíritu en ese tiempo porque era el concepto que más digamos, se le encajaba el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que era estos puntitos? Eran infinitos, no era solamente el puntito que decía Descartes, sino que eran infinitos e infinitesimales, porque él descubre la matemática infinitesimal por el cálculo. Infinitesimales, puntitos, mitad materia y mitad espíritu. Y eso es todo lo que existe en el universo. Puro infinitos e infinitesimales, puntitos, mitad materia, mitad espíritu. Y eso, como son materiales, tienen leyes materiales, leyes físicas, pero también como son espirituales, tienen otras leyes, o sea, tienen dos leyes, tienen una ley física y una ley espiritual. La ley física es la que nosotros conocemos normalmente, la física. Claro, La causalidad, el determinismo, y por otro lado tenemos la parte espiritual, que esas leyes espirituales tienen, hace por ejemplo que puedan, en vez de competir, ¿cierto? Luchar digamos, por ejemplo, los iguales se repelen, ¿cierto? Porque una claro, mónada con otra mónada, como son iguales, se repelen, po. Pero de repente, a su vez también, como tienen el principio espiritual, se fusionan, porque el amor une y el odio hace la muralla. El odio es el que genera el ego, el que genera la división, la muralla. Pero eso es muy bueno, porque eso también hace que exista esta interacción. Como el yin y el yang, igual tiene que ver un poco con lo oriental. Está una parte física material que tiene la ley cierto material y tiene la ley espiritual que es lo que une. Lo que divide y lo que une se fusionan, ¿cierto? Y tienen dos leyes que son complementarias. Y él está hablando de la física, porque él cuando habla de eso está hablando, bueno, en ese tiempo se reyeron de él, hasta Voltaire le hizo un libro que se llamaba Cándido, porque, pero en el fondo el tipo está hablando de la matemática, él está hablando del cálculo infinitesimal, porque si tú ves el cálculo infinitesimal se divide en dos, el cálculo integral, que es lo que une, ¿cierto? Y el diferencial, que es lo que separa. Entonces, y eso, en el fondo, son las dos caras de la misma moneda. La mónada es una unidad dual, por eso se llama mónada. Entonces nosotros tenemos como tiene la posibilidad de ir evolucionando. Entonces las mónadas van, que también, en vez de competir, también pueden cooperar y se unifican y van creando mónadas más grandes y más. Algunas prevalece el principio de economía, ¿cierto? Y crecen por inercia. Y no hay claridad, no hay la sabiduría, como se dice, la parte de la fusión de la. Por ejemplo, los dinosaurios que fueron los primeros organismos empezaron a crecer, no a crecer, pero en cuanto a suficiencia, digamos, o a la parte espiritual, no evolucionaron y que siempre fueron primitivos y no pudieron avanzar. En cambio, claro. el humano, la mónada humana, compitió, pero también cooperó. Y eso te hizo también avanzar más. Digamos, por ejemplo, se sabe que el cerebro humano es más pequeño que el cerebro de los humanos de hace alrededor de 3.000 años nomás. Ha ido aumentando, disminuyéndose el tamaño del cerebro en un 10% en los últimos 30.000 años, creo, 30.000 años, que es poco tiempo en términos biológicos. Entonces, ¿por qué se disminuyó el cerebro y no la inteligencia? ¿Por qué? Porque aumenta la eficiencia. Tú te vas despojando, te va aumentando es como mejorando, ¿cierto? El celular, ¿cierto? Antes era más grande la roca, ¿cierto? Después se fue siendo más chico y algo parecido pasaba también nosotros somos un programa biológico. Somos un programa biológico y eso es lo que más cercano a lo que Leibniz le achuntó a todo, a lo que hablaba. Fíjense que la vida es un programa, ¿cierto? Biológico,
Porque fíjate, una mónada, después son 2, después 4, se va duplicando. Igual que los bytes. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 56, 512, 1024. Y después sigue hasta que llega un punto en que empieza a subdividirse y ahí. Es un programa. Y después se empieza a desplegar. Y en la adolescencia, ¿cierto? Los muchachos que están ahí ahora, el programa están en la etapa en que el programa se está pasando a la otra etapa. Están pasando adultos. Entonces, y por eso que están esta etapa es tan importante en la etapa del ser humano, la etapa de la adolescencia, porque el programa te va a empezar la mula del juicio, te sale el vello público, se está desplegando el programa. Entonces, la mónada tiene que ver con esto, con este aspecto espiritual, ya que es la parte interior, que es un programa. Nosotros somos cristales líquidos. La vida es un cristal líquido. Tenemos el cristal líquido, te hace esa doble faceta. Mira, si tú colocas en la página donde sale el cristal líquido, te das cuenta que nosotros somos mitad físico, mitad materia, y también tenemos elastina, tenemos colágeno, igual que un cristal líquido, es como una gelatina. Entonces, nosotros, todos los organismos somos cristales líquidos. En una pantalla, mira, fíjate, nuestro ojo, ¿cierto? Se agranda y se achica, ¿cierto? Para mirar, es porque, ahí está, ¿viste? Hay unos ejemplos de cristal líquido. Si nosotros, todos los organismos, de hecho, el ADN es un tipo de cristal líquido. Entonces, es semejante a las pantallas. De hecho, nosotros, el cristal líquido tiene muchas propiedades. Tiene propiedades ópticas, se recarga energía, tiene propiedades, ¿cómo se llama? Acumula información, se reestructura. O sea, vuelve de nuevo a su forma original, tiene muchas propiedades el cristal líquido, y ese quizás sea el elemento más evolucionario. Todos los organismos tienen esa cualidad. Entonces el organismo está en la cuarta dimensión. Fíjate, primero una línea, las cuerdas, después vienen 2 dimensiones, ¿cierto? Que es un plano, que puede ser el fotón, una pantalla que va viajando electro y magnéticamente, en el libro sale. Después viene la materia, que es una fusión de 2, ¿cierto? Que forma 3 dimensiones, ¿cierto? Que ahí lo puede dar el helio, como salía ahí. Y después viene el organismo, tiene 4 dimensiones, porque tiene las 3 partes materiales más el tiempo. ¿Por qué? Porque existe. Entonces nosotros tenemos, el organismo está en la cuarta dimensión, porque aparte de las 3 materiales, ¿cierto? Como esto tiene 3 dimensiones, ¿cierto? Porque tiene 3 dimensiones, todas las cosas tienen 3 dimensiones, ¿cierto? Pero el organismo, aparte de esas 3 dimensiones, tiene tiempo, desde que nace hasta que muere, tiene duración. Entonces, ese es el piloto. Desde que nace, el organismo humano, a diferencia de los demás organismos, pareciera que está en la parte crítica, la antesala, a pasar a la quinta dimensión, porque ya toma conciencia, ¿cierto? Esta libertad va controla este tiempo. Y eso sale en el capítulo 5 del libro, que donde realmente es lo que yo quiero explicar. Aparece, esa es la idea. Ya, esa es una de las partes centrales del libro, que es como el traspaso a la quinta dimensión en cuanto del universo que va evolucionando. A partir de unas cuerdas, ¿cierto? De una dimensión, después aparecen las 2 dimensiones, que es la luz en la pantalla, porque es electromagnéticamente, ¿cierto? Tiene la polaridad que saben, que se llama en la física. Después aparece la materia, ¿cierto? Que es las 3 dimensiones, y después aparece la vida, el organismo, 4 dimensiones. Y el humano está ya en un eslabón más, porque por ejemplo, el perrito es como un barco a la deriva, se lo lleva el tiempo. Si una perrita en celo, no tiene libertad, no le queda otra que ir donde la perrita, ¿cierto? Pero en cambio el humano de alguna manera tiene el control de este viaje. Claro. De este viaje va manejándolo. Algo así es la cosa. Y claro, los mónadas dan esta visión de Leibniz, pueden dar explicación a esta conciencia que tenemos, y desde ahí en adelante, ¿cierto? Bien. Más o menos. Cristian, mira, quizás no lo vas a creer porque se ha pasado rápido el tiempo, pero llevamos casi 1 hora 45 minutos hablando. Mira, vamos a ir a la última pausa. En la última pausa vamos a colocar acá un tema y luego terminamos con lo que ahí tú no quieras contar, lo último del libro. Hacemos 2 horas. Todavía quedan personas viéndonos, quedan menos, pero quedan personas viéndonos. Y vamos a terminar aquí con un tema ad hoc de la filosofía que por ahí algunas personas conocen. Yo creo que tú ahí lo debes conocer, Cristian. Lo vamos a colocar acá. Ya, pues, a ver. Guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés todo conocimiento, cabecilla.
Echa la música, Pato C. Arriba la mano, los fana de Nietzsche. Exclusivo, sin codificar. Wikipedia. Platón, Lava Trapper. Vos que boqueabas a la escuela, sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia filosófica, no es pura metafísica. Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Sin codificar. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo, de general a particular es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros. Corto de letra y filosofía. Exclusivo, sin codificar. Ya, bien. Bueno, la última pausa Sí, conocía fue la canción. la cumbia, la filosofía. Buena cumbia, muy bailable. Mm, Sí. Villera. Sí, hay que saber para entender esa cumbia, hay que manejarse. Bien. Bien, lo último que nos quiera contar del libro, Cristian, para ir terminando. Vamos a llegar a las 2 horas de transmisión, todo un récord, nunca había transmitido tanto. Uy, a ver, por aquí tiene algunas cosas que podría hacer, oye. Los dos principios. Pucha, no sé, a ver qué podría hacer. Pues fíjate que hay tantas cosas que la última parte del libro, que es como el por qué nace esto, no sé si comentarlo, prefiero no decirlo, solamente añadir ahí al respecto que tiene que ver un poco con lo que hablé de un suceso que me pasó a mí en la universidad, que fue muy fortuito, quizás, y que tiene mucha relación con el libro también, y lo agregué. Es un poco científico, quizás sea un poco duro, quizás, pero vamos a hacer el intento. Yo estaba como el primer año de la U, el segundo año, y un día llegó un alumno, o sea, un compañero mío, y digo, oye, ¿saben qué, cabrón? En el último piso de la biblioteca hay un piso que es secreto, que no se puede llegar con el ascensor, pero si tú no sé qué hacías y llegaba ya al último, y ahí está lleno de libros, dijo. Vamos, necesito que nos me acompañen algunos y vamos a sacar libros. Sacar un eufemismo para yo robar. Yo no me enorgullezco por eso, pero en ese momento yo dije, ya, vamos. Y fuimos con algunos y con otros compañeros. Entonces uno se queda en la puerta del ascensor, y mientras uno está en la puerta,
¡pum! Nos metíamos a sacar los libros. Y en ese tiempo sacaba muchos libros que están ahí, que estaban en un estante como dados de baja ya, pues estaban a punto. Muchas Atenea. La Atenea era un libro, sí, pues Marco debe saber, trimestral que publicaba la universidad en su tiempo. Un libro muy bueno, muchos artículos de primer nivel. Y había muchos de esos que estaban ahí como dados de baja, o casi dados de baja. Entonces lo llenábamos todas las mochilas, más no poder, fuimos varias veces a sacar, pues hasta que nos aburrimos de sacar. Estaba lleno ese libro, era un piso, pero lleno de libros el piso, lleno de libros. Y yo creo que no le hicimos ni daños. Y la cosa es que, bueno, yo me quedé con muchos ejemplares, bacán, genial, los leí, me acuerdo, los disfruté mucho leer la lectura, y en especial un artículo, oye, que me llamó mucho la atención, que fue como que me dejó así como, me explotó el cerebro, que fue un artículo que publicado por un científico, oye, de nombre George Müller, que era un científico alemán que llegó a Chile de manera totalmente fortuita, y no sé si tan fortuita, fue porque en ese tiempo ocurrió lo que se llamaba, o según cuenta el mito urbano, no sé si mucho cuánto es cierto ahora en eso, pero en la década de los 60 hubo lo que se llama la crisis de los misiles. Para mis estudiantes, a lo mejor algunos que están aquí escuchando no saben lo que es. Fue cuando una de las veces en que el planeta estuvo más seguro de un invierno nuclear, un desastre nuclear, de una guerra nuclear. Entonces, bueno, ahora no, tampoco es la excepción. Entonces, estos científicos se dieron cuenta, los científicos del mayor nivel, del más de las más altas esferas del nivel mundial, hicieron cálculos geodésicos en ese tiempo con los computadores de esas fechas, de manera muy discreta, muy piolamente se dieron cuenta de que una de las pocas partes del mundo en las cuales el invierno nuclear no iba a afectar tanto al planeta, iba a ser Chile. Y en específico, algunas zonas del sur de Chile. Entonces, ¿por qué? Bueno, principalmente por la geografía, ¿cierto? Por el relieve, por algunas cuencas que había, y también por la corriente de Humboldt, que venía, ¿cierto? Que era una especie de ¿cómo se dice? Un ventilador que le entregaba una bocanada de aire fresco al planeta, ¿cierto? Y hacía que la radiación no fuera tan nociva en esas partes. Entonces empezaron a llegar científicos de primer nivel a Conce y despiolamente, pues, sin saber. Pues. Y cuando la U de Conce se entera que habían algunos acá, cuando supo que George Miller estaba aquí, que era un tipo, oye, para que ustedes sepan, fue, por ejemplo, el director del Departamento de Exobiología de la NASA, estuvo a cargo de la misión Apolo 14, creo, tenía publicaciones en la revista Nature, que es una de las más prestigiosas a nivel mundial, tenía programas de televisión en muchas partes de Europa, un tipo extraordinario de primer nivel, vulcanólogo, era una mente brillante, de muchas áreas, era doctor honoris causa en muchas áreas. Y la cosa es que el tipo llegó acá, cuando supo lo de Conce que el tipo estaba acá, le da la PLR al decano de geología de lo de Conce y coloca al caballero. Y George Miller publica un libro en esa revista, el año 75, aparece, que se llama la teoría de la evolución dimensional del universo. Y ahí postula esa idea que yo le estoy diciendo de que, según él postula, de que el universo en un principio empieza a evolucionar a partir de dimensionalidades menores. Y cada dimensionalidad menor cuando pasa el salto cuántico a la nueva dimensión, absorbe las dimensionalidades interiores. Igual que un fractal. El fractal es eso, el fractal el patrón se va repitiendo, pero en diferentes dimensionalidades, más o menos algo así. Entonces, él decía que el universo en un principio era una cuerda, después iba a ser, las cuerdecitas de alguna manera se van uniendo y van generando dos cuerdecitas, pero que generan un plano, porque estas dos cuerdas generan una cruz. Y una cuerda, una dimensión hacia arriba, ¿cierto? Que es más la otra dimensión hacia el lado, te genera un plano. Es un plano. Entonces, ese plano tiene dos dimensiones. Después, ¿cierto? Por leyes físicas, que ahí se detallan más en el libro, aparecería la tercera dimensión, que sería, en este caso, a partir del helio. ¿Por qué el helio? Porque el helio tiene dos electrones, y al tener dos electrones es como si fuesen dos planos que se unifican, y generan como la primera capita de cebolla, es lo que separa, ¿cierto? Lo de adentro con lo de afuera. Eso es la materia. ¿Qué es la materia? Es lo que separa lo de adentro con lo de afuera. Y la primera que ocurre eso en el universo es según él, con el helio, porque el helio genera un campo, ¿cierto?, que está cerrado en sí mismo, es un campo cerrado en sí mismo, la primera capa de la cebolla. Entonces, y ahí empieza después los demás átomos, ¿cierto? Y se van fusionando y generan las moléculas, hasta que aparece el otro salto dimensional, que es la vida. Cuarta dimensión, porque son las tres físicas, ¿cierto? Las tres dimensiones físicas, más el tiempo, que sería los organismos. Los organismos entonces tienen cuatro dimensiones, porque tienen las tres materiales más la existencia.
que desde que nacen hasta que mueren. Pero el humano, ¿cierto? Tendría, aparte de esas 4 dimensiones, ¿cierto? Tendría, es como que se va piloteando esta nave, la va piloteando, la va controlando, algunos más que otros. Se tiene que aprender a controlar, y en eso estriba la libertad. Tú tienes que aprender a ser libre, se enseña a ser libre. Tú no sabes ser libre, la persona, cuando, si no está bien, digamos, guiada, el pedagogo no se guía bien, claro. es fácil que se desboque y caiga presa y se haga esclavo de lo físico, de la materia, de la parte de la 4ª dimensión. Po. La 4ª dimensión es la realidad, la caverna que decía Platón, que estamos en la realidad acá, el mundo actual. Entonces, si tú no estás precavido desde chiquitito, te preparas para este viaje espiritual, que es lo humano, que es algo cósmico, que es algo que sigue para acá, que incluso tiene que ver con mira, el universo, lo más probable es que nosotros seamos un evento como muchos otros. No tenemos que ser tan egocéntricos. Esta etapa en que está este planeta en este momento, nosotros, ha pasado muchas veces que llega a este nivel, y la mayoría colapsan de este planeta. Seamos realistas. Pasar al siguiente eslabón no es fácil. La mayoría de los organismos o los planetas que llegan a este nivel colapsan, la mayoría. Porque lo más fácil es destruir. ¿Qué es lo que es más difícil? Construir. La cooperación. Lo más fácil es la destrucción. Entonces, el planeta, si no llegamos a esto, a la mónada, ¿cierto? ¿Se ve la luz? ¿Se alcanza a ver el planeta ahí o no? Sí, se ve la lámpara Ya. que alusiona a planetas. Al Sol, Ya, planeta. si no logramos esta unidad, si nosotros no tomamos conciencia de una ecosociedad, de una unidad, como lo que quería el Leibniz, pues si Leibniz él pensaba en esto. Leibniz sabía hablar todos los idiomas de Europa, sabía hablar, era un superdotado, sabía hablar alemán, italiano, nunca hablaba alemán, que era su lengua vernácula, él nunca la hablaba, desdeñaba de ella porque la encontraba bárbara, pero te hablaba inglés, te hablaba francés, te hablaba italiano, te hablaba latín, un cabro autodidacta. Y él ¿por qué hablaba todos esos idiomas? Porque quería unificar a Europa. Lo que hoy día conocemos como la Unión Europea, Leibniz ya lo tenía pensado. Él se hizo diplomático, viajaba a todas partes para tratar de unir, porque él sabía de que si estas mónadas, ¿cierto? Estos países seguían peleando entre ellos, iba a quedar la embarrada. Se adelantaba a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Él se estaba adelantando siglos. Él veía la guerra mundial, ya las veía. Entonces, ¿qué es lo que, la única forma para poder lograr, digamos, la paz y la armonía y la unidad, la mónada más grande, era generando esta unidad de salir de nuestro ego? Y por eso él pensaba, se hizo diplomático y quiso unificar, porque el lenguaje de la matemática era el que unificaba. Entonces, la única, digamos, posibilidad que tiene este planeta de sobrevivir y pasar a la otra dimensión es con esta noción de la ecosociedad. Y ahí tenemos que ver con ahí está metida la matemática, está metida la tecnología, tenemos que ver, pensar comunidad en el sentido, por ejemplo, los satélites, la visión remota en tiempo real, ¿cierto? De todas las cosas para administrar los recursos del planeta de manera racional, no como el capitalismo, que es irracional, ¿cierto? Sino que como como un planeta, algo circular. Es la única forma, porque lo más, como te digo, nosotros vamos derechito al colapso, y lamentable. Yo tengo hijos, tú también. Y no sé, esa es la idea del libro. Es un poco ambicioso, pero intenta de alguna manera generar conciencia de que estamos en la última etapa. Por ahí un filósofo dijo, el siglo XXI va a ser un siglo espiritual o no va a ser. Así de taxativo, así de inquisidor. O sea, o somos espirituales en este siglo, o nos colapsamos, que es lo más fácil. Eso es más o menos, Dani. ¿Para qué me voy a alargar tanto? Pero Muchas gracias, Cristian. No, yo creo que con eso nos dijiste mucho de lo que se trata el libro. Yo creo que hizo una buena presentación de lo que es el objetivo. Y no sé si Marco quiere agregar algo. No, básicamente quedarme con lo que decía Cristian referente a la lectura, que claro, cuando uno juega en línea o incluso cuando ve un libro ya con dibujos, eso bloquea la imaginación. Creo que la mayoría de las personas, cuando leemos solamente la letra y no hay dibujos, la imaginación se amplía porque tenemos que crear esa figura en nuestra mente. En cambio, cuando ya los videojuegos vienen ya con todo, no hay nada que imaginar, solamente reproducir. Eso. Ya. Muchas gracias, Cristian, por la invitación a contarnos de tu libro. Gracias, Marco, no, por gracias querer a ti, acompañarnos Dani. también. Y, Gracias a ustedes. y bueno, llevamos casi 2 horas de transmisión. Va a ser las 11 de la noche ya.
Y un gusto, fue un gusto esta experiencia, chiquillos. Para mí fue un No sé placer. qué les pareció a ustedes. No, para mí fue genial, pues, Dani, genial yo poder tener la oportunidad de poder mostrar de alguna manera con esta plataforma, con este medio o este canal, lo que es mi obra, po, que es para mí mi guagua, es como lo que yo quisiera mostrar de alguna manera, como digo, de crear conciencia, po, crear conciencia de esto, que nosotros somos humanos y este es un viaje cósmico, nosotros no estamos, tenemos que estar a la altura como humanidad de que esta cosa es un viaje que va más allá, no estemos tan apegados a la tierra, a lo material, a lo físico, al ego, sino que pensemos como unidad, como una cuestión, incluso más allá de eso, si la espiritualidad trasciende todo eso, es lo que unifica. Lo que une lo de adentro, el microcosmos con el macrocosmos, es un fractal, por eso que tiene que ver con todo esto, la matemática, eso, algo así. Bien. Muchas gracias, Cristian. A ti, Dani. Marco, también. Muchas gracias por querer participar. Y que estén muy bien, chiquillos. Nosotros nos vamos a estar viendo. Gracias a la gente que nos acompañó. Ahora no quedan tantas, pero en su momento hubieron más de 20 personas mirando esto. Así que gracias también a los espectadores. Y va a ser hasta otra transmisión. Yo creo que podría salir de transmisión, ¿cierto? De algún otro Yo tema. feliz. Bien, y ahí Marco, no sé si algún día también va a querer participar en una transmisión para hablar de algún tema. Sí, me imagino que uno puede plantear diferentes temas también, así que no, por eso, ¿sí? Sí, sí, mi canal está para todo. Antes lo ocupaba para puras cosas matemáticas. Esta es la primera vez que lo abro algo no matemático. Bien, chiquillos, Buena, que Dani. estén muy bien. Un Buenas Y no tan noches. abrazo. alejado de la matemática, Dani. No tan alejado de la matemática. No, sí, No tan súper alejado de la relacionado. filosofía. La Claro. filosofía no puede estar divorciada de la matemática. De hecho, el lenguaje es matemática pura, el análisis, la síntesis, qué sé yo, tú cuando estás conversando, es lógica pura, la base. Un día pues, vamos a hablar de eso. La relación entre la matemática y la filosofía puede ser un próximo tema. Ya, adiós, Sí, pues, chiquillos. el lenguaje. Cuídense. Adiós a los Chao, espectadores. hijita. Que estén muy bien. Saludos a todos los que me vieron. Cuídense. Chao. Chao. Adiós, Cristian.